saludo muy especial. Hoy con un nuevo programa de Luces, Cámara y Mujeres, con una invitada y con un tema de interés para toda la comunidad. Ella es Luisa Fernanda Jiménez, quien es el apoyo y enlace para la atención a la población sexualmente diversa y de género de nuestro municipio. Bienvenida a este programa, Luisa Fernanda. Muchas gracias, Vivi. Bonito día para toda la comunidad yarumaleña. Como decía Vivi, yo estoy encargada de todo el tema de diversidad sexual y de género del municipio, específicamente con la construcción de la política pública que está dirigida a la población LGBTIQA+. Bueno, Luisa, uno escucha población LGTBIQ+, hasta A, y la gente dice, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué es eso de L, de Q, de más, cierto? Y yo pienso que muchas veces cuando uno no conoce, pues ahí también ese desconocimiento lleva muchas veces a que uno no reconozca las diferencias, a que uno no respete también como a ese otro y a esa otra. Entonces, qué rico que nos contaras qué es eso, qué significa esa sigla, letra por letra, para que le abramos como el panorama a la comunidad. Bueno, en primera instancia entonces está la L. La L es de lesbiana y son aquellas mujeres que gustan de otras mujeres, ¿cierto? Prosigue entonces con la B es de, prosigue la G, que es de gay, que son los hombres a los cuales les gustan otros hombres. Luego sigue la B, que es de bisexualidad. Aquí digamos que entra un poquito toda esa diversidad, pues porque esta no es conocida tanto así, ¿no? La bisexualidad dice de una persona a la que le gustan otras independientemente del sexo o del género del que sea esa otra persona. Digamos que la pansexualidad, que entró a reivindicar en un momento dado de la historia la bisexualidad, se consideraba esa sexualidad independiente a ese sexo o ese género, ¿cierto? Pero ahora entonces esa bisexualidad se reconoce como esa independencia y la pansexualidad entra a ser pues como un espectro amplio de esa bisexualidad como tal. Luego sigue la T, que es de trans. Digamos que acá hay tres connotaciones grandes. La primera es transgénero y es aquella persona que, por ejemplo, nació siendo hombre y no se reconoce como hombre, sino que transita a ser mujer. O viceversa, nací siendo mujer y transito a ser hombre. Pero en el transgénero no hay una intervención quirúrgica, digamos que en donde se reasigna el sexo como tal. Ya no se le dice reasignación porque es un poco como brusco, sino que se le dice su asignación de sexo como tal. La transexualidad quiere decir lo mismo, entonces soy mujer y entonces transito a ser hombre, pero la diferencia con el transgénero es que aquí sí hay una transición como tal, una intervención quirúrgica e inclusive pues también hormonal y todo. Luego sigue la I, que es de intersexualidad. La intersexualidad tiene que ver con que soy una persona y nací con características físicas, genéticas, cromosómicas, tanto de hombres como de mujeres, ¿cierto? A estas personas antes se les llamaba hermafroditas, pero digamos que esa condición o ese nombramiento pasa de largo, pues porque digamos que esta condición sobre todo es para hacerse referencia dentro del reino animal como tal, pero ya para los humanos es el término intersexual. Digamos que hasta ahí muchas veces se queda la sigla, pero hay digamos que otras apuestas dentro de la comunidad en donde se integra la Q de queer, que lo queer digamos que es todo eso no normativo, entonces todo eso que se sale de la heterosexualidad, todo eso que se sale de lo masculino, lo femenino, todo eso que se sale de ser hombre o ser mujer para transitar hacia otras construcciones inclusive de la misma sexualidad humana, ¿cierto? Y también se integra entonces la A. La A tiene que ver con la asexualidad, que digamos que este término no es muy conocido, pero que existe al final de cuentas. La asexualidad
es una orientación sexual, pero que, o sea, donde la persona no siente atracción hacia ningún otro ser humano. Claro, pues que acá cabe hacer una claridad, y es que la asexualidad, digamos que tiene diferentes espectros, así como la bisexualidad con la pansexualidad, ¿cierto? El tema con la asexualidad es que, por ejemplo, yo puedo sentir una atracción mínima emotiva, pero, por ejemplo, erótico-afectiva como tal, arraigado a lo sexual, no. Entonces, por ejemplo, también hay personas asexuales que han tenido encuentros sexuales, pero que definitivamente la experiencia no les gustó y se determinan como tal asexuales. Es decir, no tienen entonces ninguna atracción sexual hacia otras personas. Y el más es pues porque de ahí para allá existen otras sexualidades que digamos que se están explorando, y que la idea pues no es que nos limitemos a estas categorías o a estas definiciones, sino que sea un asunto como más fluido, porque a final de cuentas lo humano es totalmente cambiante y dinámico. Sí, precisamente, Luisa, eso iba a decir, o sea, el universo es plural, es diverso, y asimismo es diverso y plural la forma de estar y ser en el mundo. Y de ahí la importancia de que nosotros le apostemos a un tema de reconocimiento de la diferencia, pero sobre todo de respeto a ella, ¿cierto? No porque una persona decida ser de una forma o la otra, lo debemos discriminar, excluir e irrespetar. Simplemente es su vida, es su forma de ser, de estar, son sus gustos, son sus preferencias, y de ahí también entonces que la alcaldía municipal viene apostándole a este tema. El alcalde Miguel Ángel Peláez, en sus apuestas del plan de desarrollo Avancemos con seguridad, es claro en el tema, y le está apostando a eso que denominamos construcción de la política para la comunidad LGTBIQ+, y para eso tú entras a jugar como este rol importante. ¿Qué va a hacer el municipio de Yarumal en ese sentido? O sea, ¿a qué le está apostando? Pero antes de eso me gustaría que entráramos a tocar un tema. ¿Cómo consideras tú que es la situación real de esas personas, hombres o mujeres que pertenecen a la comunidad en el municipio? ¿Qué contexto, qué lectura puedes tú hacer? Bueno, no, digamos que al conversar con muchas personas que hacen parte de la comunidad, pues porque digamos que en mis encuentros cotidianos tengo la fortuna de conocer un montón de gente así súper diversa, no solamente en el ámbito sexual, sino en étnico, bueno, y otro tipo de diversidad, ¿cierto? Y siempre hay unas características muy comunes que hacen que uno sí tenga que pensarse acciones afirmativas. En primera instancia es el tema de la discriminación y del desconocimiento. Me he dado cuenta, por ejemplo, de casos en donde dentro de las instituciones educativas ocurren ciertas circunstancias que pueden ser estigmatizantes para la comunidad, ¿cierto? También hay un asunto muy complejo con el acoso callejero, ya no solamente lo sufrimos las mujeres, sino que también ha transitado al tema de las comunidades con diversidad sexual y de género. Entonces también he escuchado casos en donde les gritan cosas súper feas e hirientes, en donde también los acosan sexualmente. Les hacen ofrecimientos a cambio pues de favores sexuales, y eso es muy, o sea, eso es muy agresivo para la persona, y muchas veces eso pasa pues como si eso fuera natural o que ya, o sea, porque es así o porque hemos venido construyéndonos así, entonces así tiene que quedarse, y la verdad es que no. También a nivel de salud, digamos que también hay unas condiciones que pueden ser precarias para la comunidad, pues el hecho de que muchas veces a una persona se le exija un examen de VIH solo por ser de la comunidad, cuando debería ser un asunto más generalizado y no tenga que ver como con la preferencia de las personas, sino con un tema de salud y una apuesta integral de salud a todas las personas en general. Y así nos hemos encontrado en diversos espacios. También sabemos que es muy complicado, por ejemplo, el tema de participación, porque la gente se lleva un montón de estigmas encima y de etiquetas encima, entonces simplemente creemos que no sirven para ese tipo de puestos, y no, ahí es donde tenemos que
reivindicar los derechos como tal. Digamos que esos son los escenarios en donde podemos tomar decisiones que realmente representen a las comunidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que el municipio está haciendo un gran avance en términos de listo, o sea, tenemos que concretar acciones y en ese caso entonces entra todo el tema de la política pública, pero también hay que moverse hacia otros espacios, hay que moverse a otros espacios de sensibilización, de formación, de educación. Está bien si no lo compartimos, pero respetemos, en una primera instancia respetemos, porque partimos desde una base humana. Nos construimos como humanos, desde la Constitución inclusive nos lo dicen muy bellamente que, o sea, solo por ser el hecho de ser humanos y de ser ciudadanos colombianos, inclusive de otras nacionalidades también, o sea, nos debemos el asunto del respeto. Entonces, es como la invitación como tal, o sea, más allá de que juzguemos y de que lancemos un montón de prejuicios con las cosas, primero conozcamos y ya a partir de eso respetemos, pero no hablemos como desde el desconocimiento, que también es muy complicado. Sí, Luisa, es muy tremendo uno encontrarse y considerar que porque una persona, por ejemplo, tiene una preferencia sexual diferente a la mía, entonces ya ejerce la prostitución. Entonces yo veo, por ejemplo, una mujer trans y ay no, está seguro se acuesta con todo el mundo, y no, o sea, el hecho de que a esa persona trans tenga una forma de ser distinta y tenga una preferencia sexual distinta no quiere decir que ejerce la prostitución para que, por ejemplo, en la calle estén diciéndole y haciéndole este tipo de ofrecimientos. Pues, respetar, o sea, y lo que tú decías es muy importante, o sea, yo antes de ser lesbiana, trans, gay, soy un sujeto de derechos y un ser humano. Yo, Viviana Hoyos, antes de ser mujer, trabajadora social, empleada de la alcaldía, soy ser humano y simplemente por el hecho de ser humano merezco respeto, ¿cierto? Y a eso le estamos apostando, acciones afirmativas para poder lograr que Yarumal sea un municipio que se caracterice en el norte, en el departamento, ¿por qué no en el país? Por ser un municipio que respeta la diferencia, y de ahí que se han venido haciendo un montón de acciones, de estrategias, fortalecimiento a un colectivo que tiene el municipio que se llama Escaparate, estas apuestas claras con la construcción de política pública y con programas que verdaderamente apunten a eso. Sensibilizar y educar es el tema más importante que tú abordas, y en ese sentido tenemos que entrar a trabajar con funcionarios y funcionarias, con educadores, con servidores públicos del hospital, personal asistencial, pero también con la familia. Uno escucha papás y mamás que dicen, a mí me nace un hijo gay y lo prefiero muerto a que sea gay, y uno dice, no, o sea, ¿por qué? ¿Cierto? Porque ocurre eso y muchas veces es desde el desconocimiento. ¿Qué está haciendo el municipio entonces de Yarumal y cuáles son las apuestas con esta política pública, Luisa? Bueno, como tú lo mencionaste, venimos haciéndole seguimiento y un acompañamiento muy bacano a este colectivo Escaparate, que pues es una propuesta de la sociedad civil que nació para reivindicar los derechos de la comunidad. Digamos que el colectivo viene trabajando como formalmente desde hace varios añitos, pero ya como colectivo como tal se arraigó desde el año pasado. Entonces bueno, ahí estamos, tenemos chicos y chicas que hacen parte de la comunidad, pero también personas aliadas que se sienten comprometidas con la defensa de estos derechos, y entonces ahí también es como recordar que la lucha no es solamente de la comunidad, o sea, ellos son y ellas son las abanderadas de la lucha, ¿cierto? Pero digamos que por los lados también hay un montón de personas que estamos ahí, que estamos prestos y prestas para acompañarles, para escucharles, y si nos toca ir a gritar y a levantar banderas, pues lo hacemos, ¿cierto? Porque es un asunto de derechos. Bueno, y por otro lado también estamos entonces en un tema de sensibilización desde el tema de la construcción de la política pública. Entonces tuvimos una primera fase de sensibilización con las instituciones educativas, trabajamos con algunos grupos de estudiantes y fue muy bacano saber pues que hay estudiantes que están informados sobre el tema de la diversidad, que no están
digamos que no se están permeando por estos estereotipos, digamos que tradicionalistas, que hoy nos componen como sociedad, sino que hemos transitado y hemos avanzado en ese conocer que hay otras maneras de ser y de estar en este mundo, así como tú lo decías. Bueno, con lo de la política pública, bueno, entonces estuvo esta primera fase de sensibilización y luego entonces transitamos al diagnóstico, y con el diagnóstico entonces primero lanzamos un formulario a través de las redes oficiales de la alcaldía, y entonces este formulario tuvo una gran acogida. Digamos que en términos numéricos no es tan representativo, ¿cierto? Porque la comunidad es una comunidad minoritaria, sin embargo es un asunto impresionante ver la cantidad de respuestas. Tiene más de 60 respuestas hasta hoy día. Entonces eso anima porque definitivamente digamos que por este medio se animaron a participar, dijeron, bueno, este es un espacio en el que yo tengo para comentar qué problemas observo y qué soluciones o qué es lo que me gustaría ver del municipio en términos de acciones afirmativas. Ya entonces también hicimos unos talleres diagnósticos, hicimos talleres con la comunidad y también con personas aliadas. En estos talleres también conversamos súper chévere. Digamos que dentro de la comunidad también existen muchos desconocimientos con respecto a la misma comunidad, y eso hace que sea muy gratificante porque entonces es una retroalimentación, ¿no? Bueno, entonces ese día, por ejemplo, nos poníamos a conversar, listo, es que pasa eso, y la otra persona tenía otra postura totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, esos talleres diagnósticos fueron retroalimentados con un montón de cosas súper bacanas y de pensamientos muy distintos, porque uno creería que entonces dos lesbianas piensan igual y definitivamente no lo hacen. Bueno, también tuvimos unos talleres artísticos en donde con chicos y chicas de la Casa de la Cultura y de diferentes colectivos artísticos creamos unos collages que van a estar siendo exhibidos, no sé si de pronto en la Casa de la Cultura o en la Oficina de la Mujer que queda en la esquina de la Ciudadela, porque todavía estamos como decidiendo, pero estos collages fueron en compañía de Joana Correa, que es la gestora patrimonial del municipio, y bueno, fue una experiencia sumamente enriquecedora, no solo para el tema de la política, sino también para toda esa estética que queremos que acompañe esa política. Y ya entonces, lo que será abril-mayo, vamos a estar entonces ya construyendo el documento técnico. Lo primordial es que pueda presentarse en las sesiones del Consejo de Mayo para que pueda ser aprobada y ya ahí comenzar toda la fase de socialización, pero en eso vamos. Y aquí también entonces es una invitación por ahí derecho a la comunidad a que en las redes de la alcaldía busque el formulario, porque es muy importante que la comunidad LGBTIQA+, sea quienes diligencien ese formulario y quienes nos hagan saber cuáles son esas necesidades, cuáles son esas problemáticas, pero también cuáles son esos sueños y esas proyecciones y hacia dónde queremos que Yarumal transite en términos de diversidad sexual y de género. Acá también es hacerles como esa promociona que somos uno de los primeros municipios en Antioquia en ejecutar una política pública de diversidad sexual y de género, inclusive la departamental apenas está en construcción. Entonces miren que las apuestas, digamos que trascienden, digamos, estos contextos más tradicionales, para poder tener ese mundo cultural y ese mundo pluricultural que queremos. Entonces no, ahí queda como la invitación abierta, Vivi. Bueno, ahí vamos sabiendo, la política pública entonces es el instrumento que los gobiernos locales construyen de manera participativa, ojo, no es desde escritorio, es participativa, donde todos los actores se involucran, manifiestan sus necesidades, manifiestan sus problemáticas, pero también alternativas de solución, y se convierte en la carta de navegación para ejecutar programas, proyectos, incluso para asignar recursos que verdaderamente
verdaderamente logren impactar a la comunidad en cada una de esas situaciones que son socialmente problemáticas. Luisa, ¿dónde te pueden encontrar para más información? Porque es importante quien aún no haya diligenciado el formulario y quiera hacerlo, o que quiera participar de algún otro taller, o participar del colectivo Escaparate, o de tantas actividades que hacemos con la comunidad. ¿Dónde pueden acudir? ¿Dónde te pueden encontrar? Contémosle a la comunidad. Bueno, la Casa de las Mujeres ha sido nuestro lugar, digamos que en compañía de Vivi hemos estado pues al mando de estas dos poblaciones, tanto mujeres como diversidad sexual y de género. Entonces estamos ubicadas en la Casa de las Mujeres, en la esquina de la Ciudadela. Allá para lo que necesiten estaremos, y no, es para que se abran a este mundo. Yo definitivamente estoy presta, si por ejemplo nos están escuchando docentes que quieran también talleres de sensibilización con sus estudiantes, si nos están escuchando desde personal asistencial y que quieran una capacitación sobre esto, estamos totalmente abiertas y dadas, porque esto es para aprender y para retroalimentar también yo estos conocimientos que digamos que la vida me ha dado la oportunidad de adquirir. Aprender y desaprender, importantísimo, ¿cierto? A veces venimos como con unos cheats. Ayer estábamos en un conversatorio con un escritor colombiano, William Ospina, y él decía es que el mundo no lo pintaron totalmente eurocéntrico, nos hicieron creer que lo único válido es el hombre blanco, es el conocimiento científico, es la religión católica, sabiendo que somos un universo tan diverso y tan plural en la forma de ser, de estar, de pensar, de sentir, de amar, mejor dicho, de crear, de conocer. Entonces es de ahí la importancia de que nos pensemos en eso y que nos pensemos en relación a esa diversidad, y que precisamente la diversidad es la que nos hace ser ricos en todo sentido. Invitación a la comunidad de Yarumal para que participe de estos espacios, para que nos visiten, para que conozcan más. Tenemos también folletos, libros que compartir con ustedes y qué información compartir. Y esperar entonces para las sesiones de mayo y conocer esta política pública, que como decía Luisa, seremos municipio bandera en el norte de Antioquia con política pública de diversidad. Esto es histórico, sabemos que Yarumal ha sido un municipio conservador y tradicional, con muchos tabú para abordar estos temas, y qué bueno que hoy por lo menos podamos hablarlos y mencionarlos sin temor, sin miedo, ¿cierto? Despidámonos entonces de nuestro programa de la comunidad. Bueno, no, muchísimas gracias por haber escuchado este ratico. Esto es un tema con muchísima tela para cortar, sin embargo creo que acabamos de dar un muy lindo paso, chiquito, pero digamos que grande en términos de conocimiento. Y bueno, no, a lo que necesitan, a lo que requieran, entonces acuérdense, me ubican en la Casa de las Mujeres. Muchísimas gracias, Vivi, por la invitación, y bueno, no, que tengan un bonito día y una bonita semana. Bueno, hasta este momento llegamos con ustedes en nuestro programa Luces, Cámara y Mujeres. Nos veremos pronto con más invitadas.